lo que a mí me pasaba es que como no me quería nada, el hecho de tener a una mujer que me abrazara, que me besara, que estuviera encima de mí, que estuviera por mí, compensaba esa poca estima que yo tenía hacia mí mismo. De alguna manera era como, voy a buscar fuera algo que yo no tengo, pero lo voy a buscar en cantidades exageradas. Y pensaba, hostia, es que tanto lo busco fuera, es tanto que me falta a mí quererme. Y me daba cuenta que realmente lo que tenía era un vacío importante. Y después también me daba cuenta muchas veces que la relación con mi madre no era sana. Por alguna razón, quizás la ausencia de mis padres hizo que yo vaya a buscarlo fuera. No una ausencia provocada porque no me quisieran, ¿no? Sino porque al final, en mi casa, pues como mi padre era alcohólico, drogadicto, se tuvo que marchar de casa. Mi madre se quedó sola, tenía que ir a trabajar muchas horas, pasábamos mucho tiempo solos. Y en todo este proceso, yo siempre pensé que me pasaba algo con mi madre. Después también, haciendo terapia, recordé que yo había sufrido abusos sexuales. Cuando tenía 12 años, una persona cercana a mi familia abusó de mí sexualmente en un ascensor y yo ahí no había visto aún la pornografía, no sabía lo que era. Y esa imagen creo que de alguna manera distorsionó la relación que yo tenía entre el amor, el sexo, la pornografía. Creo que ahí como que se mezcló todo. Fue la primera experiencia sexual que tuve. Y yo creo que en esa parte, hostia, me afectó bastante porque hasta que no empecé la terapia, después de rehabilitarme, porque esto no lo descubrí yo haciendo el tratamiento, esto lo he descubierto yo años después, donde ya tienes la mente más clara, empiezas a analizar qué te pasa, por qué tenías esos comportamientos. Hostia, y me he dado cuenta que había un montón de situaciones en mi vida que de alguna manera intentaba equilibrar. Al final has intentado hacer lo mejor posible para sobrevivir, o sea, al final un impacto tan fuerte como un abuso o incluso tener contacto con la pornografía de forma muy temprana es algo traumático. Al final hay una psicóloga que dice too much y too soon, ¿no? Demasiado intenso y demasiado pronto. Al final el trauma es un evento que es demasiado grande y que supera los recursos que yo tengo para poder digerirlo, ¿no? Entonces, el enfrentarme a una situación en la que tengo que integrar la violencia y el abuso con algo que se supone que parte del afecto y del cariño y del disfrute es algo totalmente intolerable y lo voy disociando y voy generando una especie de narrativa como desintegrada de lo que es la sexualidad y ese primer contacto va condicionando que yo luego no sepa vivir la sexualidad de forma sana y que bueno, pues eso vaya marcando todo este paso, pero es que es muy duro y muy injusto que pues un niño tenga que enfrentarse a eso, que al final no lo elige y que lo que necesita es protección, seguridad, comunicación, una mirada validante. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar pues, esa mirada validante o esa autoestima si lo que recibo es ausencia, daño? Es complicado. Y después cuando engañaba a mi pareja, yo la engañaba con prostitutas, me encerraba durante días tomando cocaína y después me iba con ella. O sea, yo tenía los cojones de estar con prostitutas, de estar drogándome y después estar con ella como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y en el proceso de recuperación yo sentía mucha culpa por esto. Porque pensaba, hostia, ¿cómo puedes hacerle esto a una persona que quieres? Y dirás, hostia, pero tú no la quieres. No, no, la quiero, es buena persona, pero aún así no puedo dejar de hacer lo que hago, ¿no? Pero haciéndome este tipo de preguntas de por qué hago esto, yo llegué a la conclusión de que realmente tenía mucho miedo a ser abandonado por ella, tenía mucho miedo a ser rechazado, no me sentía suficiente en comparación a lo que yo pensaba de ella, y esa insuficiencia, esa sensación de invalidez y de no ser suficiente, hacía que el propio miedo a mí me llevara a engañarla a ella. O sea, te engaño por miedo a que tú me engañes. No sé, ¿cómo se lee esto en psicología? Bueno, es un mecanismo irracional, evidentemente, pero el ser humano es muy irracional y tiene mecanismos como muy disruptivos y muy primitivos. Al final es una forma de control. Como yo no tolero
el ser vulnerable en una relación con el otro donde hay riesgo de abandono, porque para mí el abandono es algo completamente terrorífico, necesito buscar cualquier estrategia para controlar ese miedo que yo no sé compensar. Y al final en el juego de la vida siempre hay riesgo de que nos hagan daño, nos abandonen o nos dejen, ¿no? Y no podemos no contar con ello, porque el no contar con ello lo que hace es que no vivamos la vida de forma real y de forma intensa. Entonces la adicción se vuelve una evasión de eso, una evasión artificial, una forma de control, una falsa alimentación de mi ego, una falsa alimentación de decir, oye, pues puedo tener lo que quiera, entonces no pasa nada. Al final a veces invierto el rol, como tengo miedo a que tú me rechaces, yo soy el rechazador que te rechaza a ti. Sí. Entonces como yo ya te he rechazado, tú no me puedes rechazar a mí. Es súper irracional, pero a veces funcionamos de esa manera. Como tú me atacas, yo te ataco y me defiendo, en lugar de decir, oye, tío, no me ataques, no me merezco que me trates de esta manera. Cuando uno aprende esos mecanismos que uno tiene y los gestiona de forma sana a través de la terapia, entiende que hay otra manera de comunicarse, otro idioma, pero este es el idioma que aprendí. Si en mi casa se habla español con acento catalán, yo hablo acento catalán y es lo que hay, hasta que aprendo nuevos idiomas y nuevas formas de relacionarme, ¿no? Yo creo que desde que están las redes sociales y están los smartphones y el acceso directo a internet, la pornografía habrá aumentado muchísimo, y también los casos que os llegan a consulta. Completamente. De hecho, tú piensas que un niño de 9 años ha visto en un año más cuerpos desnudos que mi abuelo en toda su vida. Es decir, esto es un cambio de paradigma con respecto a la comparación y a la exposición que tenemos a otras personas y en este caso a otros cuerpos. Esto no ha pasado nunca. Por muchas relaciones sexuales que tú tuvieras en tu vida, era algo como más progresivo, más adaptado a tu propia naturaleza, o incluso, bueno, una revista, era algo como mucho más paulatino, muy poco extremo, ¿no? Entonces, Internet produce la accesibilidad, la asequibilidad y el anonimato, ¿no? O sea que eso lo revoluciona y bueno, pues ahora hablamos de la pornografía 5.0 que está disponible a cualquier clic y ya no es la pornografía, no la tienes que buscar tú, sino que te busca a ti. O sea, tú estás en Internet y Instagram, el algoritmo rápidamente te va a intentar dar pornografía. ¿Por qué? Porque las tecnológicas saben que el sexo vende y que va a hacer que tú pases más tiempo dentro de Instagram. Por tanto, si hay sexo en Instagram, tú vas a estar más tiempo en Instagram. Si hay sexo en TikTok, tú vas a estar más tiempo en TikTok. Al final es un producto atractivo de marketing para robarnos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Y así funcionan ahora todas las adicciones comportamentales. Las casas de apuestas, los videojuegos, las redes sociales se encargan de robarnos nuestro tiempo. Entonces, esta disponibilidad ha hecho que empiecen a existir conductas que antes no eran problemáticas. Pocas personas tenían un problema con la pornografía del interview. O sea, quizá era una personalidad muy concreta que tenía un descontrol de impulso general, pero ahora... De hecho, es que fue al revés. Empezaron a venir los pacientes a nosotros a decirnos, oye, además de esto que te he contado, creo que tengo un problema con la pornografía. Y fue cuando los profesionales nos vimos en la necesidad de dar una respuesta, de crear tratamientos. Aquí en España había muy poco hecho hace 10 años cuando yo empecé. Cogíamos de Estados Unidos, de Reino Unido, había alguna cosa hecha. Intentamos imitar un poco lo que se hacía en adicciones a sustancias, en juego patológico, que sí que había más trabajo por aquel entonces, y crear nuevos tratamientos, porque al final también es una cosa muy concreta. Es la única adicción que va al sexo directamente, que toca la intimidad, que toca a la pareja de una manera muy concreta. La pareja del adicto sufre un trauma por traición al darse cuenta de que su pareja a lo mejor no quiere tener sexo con ella, pero que está acudiendo a prostíbulos, que está entrando en pornografía, que sí que tiene un deseo sexual hacia eso, pero no hacia mí, con la persona con la que se supone que desea, que decide compartir, que tiene un proyecto. Y tiene unas características pues, como muy peculiares, sobre todo en esa intimidad y en esa ruptura, en la sensación de traición que tengo cuando siento que con la persona con la que yo comparto cama, pues está deseando compartir esa intimidad con otras personas que no, menos conmigo, ¿no? Y eso es muy doloroso, ¿no? Y las personas, sobre todo las parejas, tenemos que hacer terapia a veces individual con la pareja y con el adicto y luego una terapia a veces de pareja o matrimonial para, si quieren, restablecerse. Otras veces es imposible, ¿no? O incluso le cojo rechazo o aversión al sexo, ¿no? No, ¿cómo voy a tener sexo con esta persona? ¿No? Entonces, bueno, a veces se recupera eso en el sistema y hay un proceso de perdón muy bonito y es una pasada, pero otras veces no se puede, ¿no? O la persona no se recupera y a la quinta recaída pues ya están hartas, ¿no? Y lo pretenden dejar. Hablo en femenino porque en general sí, el perfil suele ser el de varón y la mujer suele ser la pareja del adicto, ¿no?